Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Portugal, a la canción ganadora del Festival de Cancao de Portugal. He visto todos los candidatos que había y es cierto que me han llamado la atención dos, que son Aurea con su tema Why y Siro, que básicamente lo que me ha gustado de los dos es el pedazo de vozarrón que tienen ambos. Ojalá Aurea se vuelva a presentar porque menuda voz que tiene, que me ha fascinado. Dicho esto, ha ganado Maro por unanimidad, tanto en jurados como en televoto, así que vamos a escuchar a la candidata de Portugal. Portugal, Eurovisión 2022, Maro canta Saudade, Saudade. 3, 2, 1, play. Música relajante. Wow, qué voz tan grave, qué tonalidad tan rara, porque tiene una voz como susurrada, como una voz rota, ¿sabes? Como si estuviese disfónica, por así decirlo, pero muy potente a la vez, ¿no? Qué voz tan personal, qué guay. Y al principio he puesto una cara así porque me ha parecido que una de las guitarras estaba desafinada, no sé. Su voz es brutal, o sea... ¡Wow! Armonías. Este tipo de canciones son muy complicadas porque es una canción relajante, entonces tienen que cautivar y enganchar a la audiencia. Si no lo hacen, es decir, si tú no conectas con la canción, difícil. Es relajante, no tiene mucho ritmo. Si no conectan contigo, no vas a prestar atención y te puede aburrir. Entonces ya... adiós, porque es un concurso. Entonces, como no conectes con la audiencia, es que no vas a recibir votos por ningún otro motivo. Pensé... pero entonces es un grupo o una cantante solista. Oh. ¿Es un grupo o es una cantante solista? Yo pensaba que era una cantante solista con sus coristas, pero ahora que están teniendo más presencia y haciendo armonías... Y por cierto, esto no tiene nada que ver con la reacción, pero he buscado cómo se pronuncia saudade, saudade en portugués y según el traductor me ha dicho saudade, saudade, y ahora estoy viendo que le están pronunciando ellas como saudade, saudade, así que he hecho el ridículo al principio del vídeo diciendo saudade, saudade. Gracias, traductor de Google. Sigo reaccionando a la canción. A ver, las armonías son buenas y son bonitas. Vale, y eso puede gustar al jurado. Pero sigo diciendo lo mismo. Si no conectan o no enganchan, difícil que reciban votos. Imagino que en Portugal lo hicieron porque han ganado. Piense...
Está claro que esta es una canción relajante, imagino que tiene una letra bonita por lo que he escuchado la parte en inglés, y ya por lo que estoy viendo, esta canción va a competir con Holanda y con Grecia, que son las otras canciones relajantes, por así decirlo, que hay en esta edición. Quizás la de Grecia es más comercial porque a pesar de tener un sonido relajante, tiene como un estribillo más épico. Holanda puede destacar también quizás por las vocals que hace. Entonces la de Portugal, creo que tienen que hacer una actuación en la que ellas estén bien compenetradas e impacten muy bien y la realización te cautive para que puedan destacar. Si conectan y transmiten, guay. Si no, que lo mismo pasa con Grecia y con Holanda, que es arriesgada porque si no les sale bien el directo pierden todas las posibilidades que tienen. Es que la voz que tiene rota así es que me fascina. Yeah. Pues más o menos lo que os he dicho, una voz muy interesante y muy particular que quizás pueda cautivar y seducir a los jurados, pero para ello tiene que conquistar la actuación. Sé que lo he repetido mucho durante la reacción, pero es que es así. Si no cautiva, al final pues no vas a prestar atención y piensa que los jurados y el televoto solo pueden votar a 10 canciones. En la semifinal hay 19 canciones o 20. Por lo tanto, solo son votadas las que están entre las 10 primeras y para que Portugal esté entre esas 10 primeras tienen que conquistar sí o sí. Me repito mucho, pero realmente es la clave de esta canción y de esta actuación. En Portugal lo hicieron porque han ganado, pero a ver en Eurovisión y canciones parecidas, pues como he dicho, la de Grecia y la de Holanda, que no son parecidas, pero me refiero que son el mismo rollo porque son relajantes. Podría destacar por la voz característica que tiene la cantante principal, que por suerte es otra balada, pero que se puede distinguir por la tonalidad de la cantante y porque es un sonido relajante de las demás, que por ahí podría tener ventaja, pero también puede ser una desventaja por lo que digo si no consiguen conquistar. Y más o menos ese es el resumen de Portugal. No sé qué pensáis vosotros sobre Portugal, si estáis de acuerdo conmigo o no. Decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Gracias.